Buenos días a todos, qué alegría es poder estar acá. Es la primera vez que me toca visitar la iglesia y me siento, honrada gracias a los pastores y todo este tiempo que la iglesia estuvo apoyándome. Me encantó el hermano, apenas me saludó, me dijo, estuvimos orando por usted. ¡Oh, qué bueno! Me llega el corazón. Porque ¿saben qué? Con oración pasa todo, sin oración no pasa nada. Y realmente yo siento las oraciones de la iglesia. Yo en ningún momento me siento en Mozambique que estoy sola. Yo siento la iglesia cómo sostiene la gracia de Dios, la fortaleza, cómo se dan las cosas, se abre camino donde no hay, porque sé que la iglesia está del otro lado sosteniendo la cuerda. Así que gracias, hermanos, gracias por estar apoyando. Y les cuento un poco, me presento, soy Valeria Silvero, yo soy bien misionera doblemente, soy de Misiones, de Posadas Misiones. Nací espiritualmente en la iglesia Feliz Encuentro, el pastor Carlos Sokoluc, y mi vida fue transformada por Jesucristo, ¿sí? Fue un antes y un después, y el Señor al primer año de convertida me llama a las misiones, a África. Yo no entendía mucho, pero le creí al Señor. Y Dios fue preparando mi vida hasta que se dio el tiempo, 15 años después, más tarde, de poder pisar suelo africano y de poder servirle allí, ¿no? Y yo quisiera compartirles algo que tiene que ver, primero, antes de contarle todo de Mozambique y demás, porque ¿saben qué? Jesús es la razón de nuestras vidas, amén. El Señor nos ha transformado, amén. Y por lo que Él hizo en la cruz, por su sangre, ¿sí? Su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado, nos ha transformado y nos dio una vida nueva en Él, ¿no? Y yo quiero invitarlos para que puedan cantar conmigo. Miren, yo no canto, mira, todos los hice de todo en la iglesia, menos adoración. Pero, aún así, el Señor, viste que uno nunca puede decir que no a nada, ¿no? Y yo hay una canción que es en portugués y es en el dialecto local, en Chitué, que habla del poder de la sangre de Jesús. Y dice la canción muy simplemente que la sangre de Jesús nunca pierde poder, ¿sí? Como nos dice en Hebreos 9:14, dice, ¿cuánto más la sangre de Jesús va a limpiar las conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Así que yo la quiero cantar, pero no me van a dejar cantando sola. Por favor, ¿no es cierto? Ahí los de adoración primero tienen que estar cantando, ¿sí? Y la voy a cantar en portugués algunas veces y después la voy a cantar en el dialecto. Es muy fácil. Y yo te animo que cuando la estamos cantando y que la canción dice, la sangre de Jesús nunca pierde poder, eso es todo lo que dice la canción, puedas pensar en Jesús y puedas pensar en esa cruz preciosa, donde Él murió por vos y por mí, para limpiarnos y para transformarnos. Y la canción dice así, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo jamais acaba a força. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo jamais acaba a força. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo jamais acaba a força. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo jamais acaba a força. Ropara Jesu, ropara Jesu, arisoperi simba.
ropara Jesús, ropara Jesús, arisoperi simba. ¿Por qué no cerrás tus ojos y agradecele a Jesús por lo que Él hizo en la cruz por vos? Jesús, te agradecemos por esa sangre preciosa que limpia todo pecado, que limpia toda condenación, que limpia todo lo pasado para empezar de nuevo con vos. Jesús, yo te agradezco porque en aquella cruz vos derramaste tu sangre hasta la última gota para redimirnos, para perdonarnos, para limpiarnos. Y hoy, Señor, tenemos este regalo de la salvación, Señor, que es por gracia. No hay nada que podemos hacer para comprar tu perdón y vos nos los das gratuitamente en este día, gratuitamente. Decile, Jesús, yo te creo, yo te agradezco y hoy, Señor Jesús, yo te creo y, Señor, yo me cubro con esa sangre preciosa que hoy me redime, me limpia. Señor Jesús, en tu sangre hay perdón, en tu nombre hay perdón de pecados, en tu nombre, Jesús, hay sanidad en el cuerpo, en el alma, en la mente. En tu nombre, Jesús, hay libertad y vos, Jesús, sos la persona más importante de nuestras vidas. Sos la razón de nuestro vivir y en esta iglesia te adoramos, Jesús, porque tu sangre nunca pierde poder. Amén. 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 Y bueno, así que bueno, ya la conocen, así que después la pueden seguir cantando. Ahí los de adoración ya la tomaron. Bueno, les quiero contar un poco sobre el trabajo de Mozambique. Yo sé que como muchos de ustedes seguro ya habrán leído las circulares o habrán estado al tanto, pero bueno, quiero contar más o menos qué estoy haciendo allí. Y ahí estaba un power, si está listo. Bueno, hay una palabra que está ahí en Joel 2:21, que es yo lo que Dios me gusta orar siempre con una palabra sobre Mozambique, y entre muchas palabras esta es como decir, es lo que siento que Dios hizo en los últimos 3 años. Yo llego a Mozambique en mayo del 2022. Así que ahora se van a hacer 4 años y realmente en todo este tiempo puedo decir esto, ¿no? Como dice, no temas tierra, sino alégrate y regocíjate porque el Señor ha hecho grandes cosas. Y realmente Dios ha hecho grandes cosas en Mozambique. Realmente superaron todas mis expectativas y de lo que yo pensaba. El Señor es tan fiel y Dios ama esta nación y Dios tiene misericordia, tanta misericordia por cada persona de Mozambique, y lo he podido ver, y en el medio del sufrimiento, en el medio del dolor, en el medio de la oscuridad, el Señor Jesús entra y el Evangelio llega y el Evangelio transforma, y por eso es como decirle, Mozambique, alegrate porque el Señor ha hecho grandes cosas. Y entre eso, yo estoy trabajando con 2 proyectos, entonces por ahí pasamos a la siguiente. Primero, bueno, voy a contarles un poquito de la plantación de iglesia. Yo voy a Mozambique, digamos, con la tarea específica de colaborar en la plantación de iglesias, ¿no? Así que apenas llego y bueno, el lugar donde yo estoy viviendo es una organización americana, y tienen una base misionera en una zona rural, ¿sí? Una zona bien rural donde la gente que vive en los alrededores, las aldeas que están alrededor nuestro, las familias viven como de sus chacras y de los proyectos de chacra que tienen ahí como familia. Y bueno, después tenemos en auto, se llega a una ciudad más cercana. Así que dentro de la comunidad primero fue... empecé haciendo caminatas de oración. Yo no conocía a nadie, así que le pedí a otra misionera, bueno, che, acompáñame a qué onda, andar por la aldea, a ver quién vive acá a la vuelta, quiénes son las personas. Y bueno, así que me han acompañado y comenzamos a hacer caminatas de oración, y Dios fue tan bueno
que fue contactándome con personas específicas, ¿no? Que eran personas de paz, que Dios ya las había preparado para que yo pudiera compartirles sobre el Evangelio, si bien la gente que está alrededor de la aldea tiene 3 trasfondos religiosos. Primero están los animistas, la mayoría practica fuertemente el animismo con el espiritismo y la brujería y todo eso. Por otro lado, hay una comunidad musulmana que yo siempre digo, gracias a Dios, no son musulmanes tan fuertes o comprometidos, ni leen el Corán, ni saben lo que el Corán dice, pero van a la mezquita y siguen una serie de tradiciones que tal vez los líderes sí son verdaderos musulmanes, pero la gente que va, gracias a Dios, va por tradición. Entonces, ¿por qué digo gracias a Dios? Porque nos abre, es mucho más fácil poder compartir sobre Cristo, sobre el Evangelio, y la gente no está creyendo, ¿verdad? No está poniendo el corazón en las prácticas que están involucradas con el Islam, sino que lo hace por tradición o lo hacen porque ahí le dan comida y bueno, ese tipo de cosas. Así que tenemos una comunidad grande de musulmanes. De hecho, frente a la base misionera nuestra está una mezquita. Y por otro lado tenemos iglesias, hay iglesias cristianas, algunas muy buenas, digamos bien sólidas en la fe y en la palabra, pero tristemente también, y que es algo generalizado en varios países de África, hay mucho sincretismo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que dentro de la iglesia las doctrinas o las prácticas están mezcladas con el animismo y realmente una distorsión muy, muy importante, que alguien puede llegar a la iglesia y estar dentro de una iglesia, tener como involucrarse en prácticas de espiritismo o de mediums y ese tipo de cosas, y nunca haber escuchado el Evangelio de Jesús. Nunca haber entendido que Jesús murió en la cruz por los pecados y que hay redención y hay salvación por medio de la fe. Así que lo que nosotros cuando empezamos a conocer a las personas de la zona, de manera muy sencilla comenzamos a compartir sobre quién es Jesús. Nada ni de mucha, vieron que decir, bueno, algo bien que no esté ligado al contexto, sino el testimonio personal y quién es Jesucristo. Y lo que el Evangelio hace, que salva, que libra, que sana, que transforma. ¿Y saben qué pasó? La gente comenzó a convertirse, comenzó a tener encuentros con el Señor, comenzó a tener fe en Cristo y sus vidas comenzó a ser transformadas. Aunque fueran a estas iglesias media que les dije con sincretismo, aunque tenían un trasfondo sobre el Islam o aún que fueran animistas practicando todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se encontraron con Jesús. Así que fue una gracia del Señor que también con respecto al idioma, allí se habla portugués, se habla el dialecto local, y Dios fue poniendo personas, las primeras discípulas que pude hacer, hablaban re bien el portugués, así que después ellas se transformaron en las que iban traduciendo, y ellas hoy en día, ellas solas ahora comparten y lo hacen, ¿no? Pero fue muy, muy interesante lo que Dios empezó a hacer, así que empezamos con una célula típico, la célula de chicas, ¿viste? Bueno, con una célula en la base, después abrimos otra célula en otra parte de la aldea, después otra célula, y así estuvimos como 2 años funcionando como la iglesia bajo el árbol, en diferentes partes, y bueno, en el 2025 el Señor nos impulsa ya a formalizar la iglesia, porque ¿qué pasaba? Ganábamos la gente, y en el formato cultural, la iglesia tradicional, esto del domingo a la mañana, es muy fuerte, entonces ganábamos la gente se convertía, la estábamos discipulando en nuestros grupos entre semana, pero el domingo a la mañana iban a estas iglesias medias raras, entonces no puede ser, bueno, ya está, vamos a tener que hacerlo legal. Y bueno, Dios nos dio gracia. Estuvimos en contacto con las Asambleas de Dios de Mozambique, así que la iglesia está bajo las Asambleas de Dios de Mozambique, porque mi tarea como misionera es, bueno, plantar la iglesia, ayudarla a establecerse, a que se formen los obreros, los líderes que Dios quiere levantar de ese lugar, y que quede en manos del liderazgo local para después, si Dios me ayuda,
continuar haciendo lo mismo en otros lados. Así que por eso estamos ahí en este proceso, por eso vine en Argentina poquito tiempo, porque no podía dejar mucho tiempo el trabajo allí, y Dios es bueno. Así que yo les quiero compartir los pedidos de oración por la iglesia, ¿no? Ahí en la próxima. Primero, que como toda persona que se convierte al Señor tiene un proceso, ¿no?, de transformación, y también de, por ahí, abandonar la vida antigua sin Cristo, ¿no? Y es un proceso que el Espíritu Santo lo hace, pero allí hay muchos desafíos porque es muy difícil, hay muchas prácticas, voy a decir así, nacimiento, casamiento, funeral, no sé, dedicaciones de cosas del trabajo. Ayer hablábamos con dedicaciones de los pozos de agua. Bueno, todo está teñido con el animismo, todo está muy, muy teñido. Y hay cuestiones culturales muy fuertes aquí en todo lo que es, donde estamos acá en América en general, somos muy individualistas, y en África son una cultura colectiva, todo es en grupo, no hay espacio personal, la privacidad, es mi vida, no, es todo colectivo. Entonces, cuando alguien se convierte, es muy difícil decir, bueno, no, mira, yo no voy a seguir el patrón familiar, yo no voy a hacer lo que todos hacen. Entonces, yo les pido que puedan orar por los nuevos creyentes. El año pasado, Dios nos dio la gracia de tener 17 personas que se bautizaron durante lo que fue todo el año pasado, y siguen viniendo gente nueva que ahora seguro va a tocar nuevos bautismos en este año, y que realmente Dios pueda llenarlos del Espíritu Santo y de fe para vivir esa vida cristiana, para crecer. También de orar por los obreros que son discípulos que fueron creciendo y están escuchando el llamado del Señor de tomar la posta en el liderazgo de la iglesia de diferentes maneras. Algunos de ellos ya están teniendo sus propias células y es un desafío. ¿Te pasó que cuando te querés involucrar en el servicio decís, bueno, yo sí voy a hacer esto, y empezás a servir a Dios y se levanta así todo en contra, aparecen las complicaciones en la familia, en un montón de cosas, en el trabajo, decís, bueno, lo mismo, si te pasó, lo mismo les pasa a ellos. Así que Dios los llene del Espíritu Santo y de valentía para obedecer ese llamado del Señor y nos dé gracia, ¿sí? No está ahí, pero lo incluyo. Yo necesito mucha gracia y sabiduría de Dios porque todo el tiempo estoy aprendiendo de la cultura. Cuando vos parece que ya, esto ya sé, no sabes nada. Entonces, nunca sabes nada. Entonces, dependés de la gracia nomás sobrenatural y de la sabiduría de Dios para saber cómo formar estos obreros y que van a ser los líderes de esta iglesia en el futuro. Que Dios nos permita también que la iglesia siga siendo una luz en el medio de la comunidad y podamos seguir alcanzando lugares donde todavía no hay, no hay creyentes, no hay personas que estén siguiendo al Señor. Y el último desafío de oración es que la iglesia por el momento funciona dentro de la base misionera, pero necesitamos que la iglesia tenga su terreno propio y su lugar propio. Así que les pido que oren para que Dios pueda guiarnos. Nosotros tenemos en el corazón un lugar, pero esto no depende solamente de mí, sino también de los líderes de las asambleas de Dios. Así que Dios tiene que guiarnos a todos y un acuerdo a todos para poder concretarlo. Así que bueno, eso es la oración que les pido por la iglesia. ¿Van a orar? Sí, amén. ¿Sí? Por eso está bueno, así como el pastor dijo, los stickers, además de la ayuda económica, sobre todo es como, y yo sé que la iglesia aquí tiene un grupo de intercesión que ora, pero es como, no sé, tenerlo en Mozambique ahí presente, ¿no? Hay un montón, a todos los misioneros, todos en realidad, pero bueno, decir, voy a acordarme de orar, ¿no? Bueno, y el otro proyecto en el cual estoy involucrada, si pasamos, es la sala de juegos con niños con discapacidad. Yo soy psicopedagoga también y cuando llegué a Mozambique no era ni ahí que yo pensé que yo iba a usar la profesión para poder bendecir o hacer ministerio. Yo cuando dejé de trabajar acá, voy a decir, colgué mi bata, dije, bueno, Señor, listo, me voy a las naciones, voy a predicar el evangelio, me olvido de todo lo que es la psicopedagogía y todas las cosas, pero Dios tenía otros planes. Así que cuando llego,
una de las cosas que me habían pedido hacer es que yo pueda orar por las familias que traían sus niños a la clínica. Dentro de la base misionera funciona una clínica que tiene enfermeros que son mozambicanos y otros enfermeros misioneros, donde tienen un programa que asisten con leche de fórmula a los bebés que no pueden amamantar, ya sea porque la mamá muere, porque la mortalidad infantil y materna en el parto es muy alta en Mozambique. Entonces no hay ni una posibilidad de que si un bebé no puede ser amamantado, que la familia vaya y compre la leche de fórmula. No existe, o sea, el bebé va a terminar muriendo porque no hay ni una posibilidad de que eso puede pasar. Es muy, muy caro y la pobreza es bastante grande en el lugar. Entonces, hace más de 25 años surge este ministerio que provee esta leche para los niños. Y bueno, hacen un control general de la salud y demás del niño. Y dentro de estos niños que van a esta clínica, yo empiezo a conocer a los chicos con discapacidad. Parálisis cerebral, hidrocefalia, ceguera, sorderas, diferentes deficiencias sensoriales también. Y entonces empiezo a ver que, claro, estos chicos nunca fueron desmamantados del programa porque nunca llegan al peso ideal, siempre están con muy bajo peso, así que el programa los sigue asistiendo con comidas por el resto de sus vidas. Y empiezo a ver que estos niños no es como acá, ¿no? Un niño con discapacidad aquí en Argentina, una bendición, tiene CUT, bueno, hay acceso a terapias, acompañamiento en la familia. Bueno, allá la nada de la nada misma, o sea, nada. Y además de que no hay nada, o sea, es como aún cargan como un estigma con respecto a la discapacidad, con una culpa, pensando que es culpa de la madre, o pensando que es una maldición, o pensando que todas esas creencias erróneas con respecto a eso, muchas madres solas con esos chiquitos porque en cuanto los padres se enteraron que ese niño era así, que tenía esa condición, fueron abandonadas y dijeron, no, esto es de tu familia, no, este no es mi hijo, así que dejándolas solas. La mayoría vive del campo, así que y saben que en Mozambique los niños son cargados, nosotros cargamos los niños así, ¿no? Ellos los cargan los niños en la espalda, usando, bueno, este vestidito es de una capulana, es la tela típica, que es como un paño, y lo cargan atrás. Imagínense, el niño tiene después 5, 7, 10 años, 12 años y lo siguen cargando porque los niños no caminan. Así que la realidad es súper compleja y Dios me llenó de tanta compasión. Así que yo oraba a decir, Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por estas familias? ¿Cómo puedo ministrar a estas mamás, a estas abuelas que traen a estos chiquitos? Así que Dios me guía a crear la sala de juegos. Decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo armar una sala de juegos terapéutica donde el familiar entra con su niño, hacemos un par de actividades que van a estimular diferentes áreas del aprendizaje, del lenguaje, de la motricidad, diferentes ejes, pero lo más importante es que vamos a tener, es como tener un tiempo de devocional. Arranca la hora de juego, 15, 20 minutos, donde se comparte una palabra, se ora por los niños, se les ministra a las madres. Y lo que Dios hizo, la sala de juegos comenzó en septiembre del 2022. Comenzamos con 60 chicos, hoy hay 100, hasta que yo me fui, 160, y siguen viniendo. ¿Por qué? Porque es el único espacio donde se reciben los niños con discapacidad y donde hay una propuesta como esta. Y las madres o las abuelas o las cuidadoras, entre ellas, se sienten tan animadas y yo lo llamo como que es la sala de la esperanza, ¿no? Porque vienen con mucha desesperanza, con mucha carga. Ya un niño con discapacidad en cualquier cultura es un desafío, pero mucho más allí donde hay cero posibilidades, cargando con todo ese estigma. Y lo primero que hicimos, me acuerdo el primer año, era ministrar a las madres quién eran esos niños.
¿sí? Nos basábamos en el Salmo 139, versículo del 14 al 16, diciendo, mira, tu niño es una creación maravillosa, tu niño tiene propósito, tu niño es una bendición, tu niño no es una carga, no es un castigo y no es algo que Dios te lo mandó para arruinarte la vida, sino que tu niño es una bendición. Y bueno, así que fue como declarar esas verdades del cielo sobre esos niños, sobre las familias. Y bueno, y Dios ha obrado, miren, tuvimos casos donde los niños llegaban muy pequeñitos, donde el pronóstico es decir, bueno, este nene no va a caminar, o sea, médicamente vos lo mirás y decís, no, este nene no tiene posibilidades de caminar, de hablar, no, encima sin... Y Dios obró, o sea, Dios nos ha sorprendido con muchos casos y Dios, no sé, es algo que Dios creó la sala de juego y la sostiene y es algo que donde Jesús es predicado, es evangelístico, nos permite discipular a las madres y ofrecer un espacio donde hay esperanza y hay gozo entre las madres. Así que yo les pido que cuando oremos por la sala de juegos, oremos por las dos facilitadoras mozambicanas que ellas están trabajando. Yo me vine acá, ellas están ahí, la sala de juego está full allá. Y ellas súper valientes, son dos chicas que las formamos, las discipulamos, ellas son las que comparten el devocional con las madres, porque tiene que ser en el dialecto local, así que ellas son las que desarrollan la actividad, nosotros la preparamos juntas, pero ellas la llevan a cabo en este momento. Así que orar por ellas y orar por la intervención del Espíritu Santo en cada condición de discapacidad. O sea, yo creo, decir, hay cosas que son irreversibles, humana y médicamente hablando, pero para Jesús sabemos que no hay imposibles. Así que esto es lo que le transmitimos a la madre, es una visión de fe y de lo que Dios puede hacer, ¿sí? Así que serían estos dos grandes proyectos que, como yo les pido oración específica para que Dios pueda continuar obrando. La sala de juegos también se extendió, se abrió una iglesia se interesó y también abrió una sala de juegos, así que los capacitamos, gente que estaba interesada y bueno, una bendición también, ellos lo armaron. Así que es algo que, bueno, estoy con expectativa de que el Señor hará de abrir más salas de juegos. Así que bueno, así que eso, hermanos, les pido que puedan estar orando. Amén. Amén. Y bueno, yo quería compartirles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que tiene que ver con que el Señor quiere volver a recordarnos quiénes somos como iglesia y como hijos de Dios. Algo que va a hablar a nuestra identidad, es decir, ¿qué soy? ¿Qué somos como iglesia? ¿Y qué soy yo como un hijo de Dios? ¿No? Entonces, se llama esto que les quiero compartir, la iglesia como luz a las naciones. La iglesia es una luz para las naciones. Y lo primero que vamos a ver es que el plan de Dios siempre fue alcanzar las naciones. En el corazón de Dios están todas las naciones. Dios ama a toda persona que está en la tierra. Los ojos del Señor dice que recorren toda la tierra. O sea que Dios está viendo, nosotros estamos acá en nuestra realidad, pero sabemos que Dios está viendo tantas realidades en todo el mundo y Dios está amando a cada persona y sabemos que, como nos dice aquel versículo, ¿no?, el famoso que sabemos todos de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios está amando. El plan, el propósito de Dios siempre fue alcanzar a la humanidad. Desde la caída del hombre, Él busca reconciliar al mundo con Él. Y para eso, cuando vemos en el Antiguo Testamento que Dios escoge primeramente al pueblo de Israel para revelarse a Él, para mostrarse a Él, al único pueblo en el cual Él se revela su nombre, le da un encargo, que tenía que ser una luz para las naciones. Así que vamos a ir a Isaías 42, del 6 al 7, y dice lo siguiente: Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz
de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Este era el corazón de Dios con respecto a toda la humanidad. Y Dios le estaba dando este encargo al pueblo de Israel. Es decir, bueno, ustedes yo lo estoy poniendo como una luz para todas las naciones. Desde ahí iba a venir la salvación para las naciones. Y sabemos que esto iba a cumplirse en la persona de Jesucristo. Entonces el plan de Dios de alcanzar las naciones se cumple en las personas de Jesús. Sabemos que Él es la luz del mundo. Sabemos que en Jesús se estaban cumpliendo todas las promesas para poder salvar al mundo. Y Jesús iba a ser el puente, el camino entre Dios y los hombres. Entonces vemos que cuando Jesús nació, José y María, dice la Biblia, que los llevan al templo al 8º día para presentarlo, ¿no? Y allí estaba Simeón, un hombre que le había pedido a Dios que no quería morir sin antes ver al Mesías. Y cuando lo ve a este niño pequeño, comienza a profetizar sobre Jesús. Y en Lucas 2:32 va a decir lo siguiente: Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. O sea, Él iba a ser ahora esa luz para revelar a Dios a las naciones. Cuando Jesús inicia su ministerio, y cuando inicia su ministerio en Mateo 4:16, se cita la profecía que en Jesús tenía cumplimiento y nos dice: el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y los que vivían en tierra de sombra y de muerte, una luz ha resplandecido. Entonces, en Cristo se está cumpliendo esta promesa. Y sabemos aquel versículo que ya todos por ahí lo sabemos de memoria, de Juan 8:12, que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca más va a andar en tinieblas, sino que va a tener la luz de la vida. O sea que nosotros, los creyentes, los que estamos poniendo nuestra fe en Cristo, los que estamos siguiéndole al Señor, sacamos nuestros pies de un camino de oscuridad y comenzamos a seguirlo a Él. Salimos del temor, de la incertidumbre, del castigo, de la condenación que la oscuridad tiene, y comenzamos esa vida nueva, esa seguridad, esa certeza que nos da andar en la luz de Cristo, en esa verdad que Jesús tiene, y comenzamos a seguirlo a Él. Entonces ahora, por eso, es como nos va a decir Primera de Pedro 2:9, que ahora nosotros, que hemos sido transformados, que la luz de Cristo alumbró nuestra vida, que ahora Cristo vive en nosotros, ahora nosotros nos transformamos ¿en qué? En luz y en portadores de esa luz. A mí me encanta este versículo, es precioso porque habla a nuestra identidad, ¿no? Ahora yo como hijo, como discípulo de Jesús que somos, pero ustedes, voy a leer en esta versión que tengo que es, ¿cuál está acá? No quiero confundirle, NTV, perfecto. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, amén. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¡Qué precioso! Saber de que Él, cuando nos llamó a salir de la oscuridad, a la luz de Cristo, nos dio un lugar, ¿no? Como dice, pueblo escogido, sacerdotes, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Y el Señor afirma esta verdad cuando después en Mateo capítulo 5, versículo 14 va a decir: ustedes son la luz del mundo.
ya es Cristo, pero yo si lo llevo a Cristo conmigo, ahora vos y yo somos esa luz. Cargamos y portamos a Cristo, al Salvador, al Redentor, a la luz de las naciones. Y eso hace que ahora como iglesia somos esa luz para alumbrar al mundo, ¿no? Y saben que tenemos como iglesia esa responsabilidad de llevar ese mensaje de salvación y de reconciliar al mundo con Dios. Ahora nosotros somos los que portamos este mensaje. Y tal vez alguno pueda estar pensando, ¿y yo, Luz? No sé si alguna vez pensaste o no. Yo, Luz, y no sé si soy un reflector acá como este, ¿no? Bueno, no sé. Pero ¿sabés que cuando está en el medio del monte y no hay ni una luz? Decime si no, cualquier lucecita, hasta un encendedor, ya marca la diferencia, ¿no es así? Lo que tenés de Cristo es suficiente para que marques la diferencia. Lo que Cristo depositó en tu vida, lo que Él hizo en tu vida, lo que ya alumbró en tu vida es suficiente para que puedas llevarlo a otro y puedas alumbrar a otro. Esta es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Es lo que portamos. Sí o sí se comparte, sí o sí se alumbra. No hay de otra manera, como este versículo de Mateo 14 dice, una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. No puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara, dice, para cubrirla con una vasija. Por el contrario, dice en el versículo 15, se pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Entonces Dios nos llama a que nosotros podamos ser esa luz para las naciones. Y de hecho, como iglesia, cuando hacemos misiones, estamos siendo parte. Estamos trabajando en la iglesia local porque queremos que la comunidad donde está la iglesia sea afectada por el Evangelio de Jesucristo y al mismo tiempo estamos haciendo misiones. Por eso misiones es un trabajo de cuerpo, ¿no? Cristo es la cabeza, la iglesia como cuerpo es la que se mete y la que va a los lugares de oscuridad. Y me encanta cuando la iglesia a través de diferentes ministerios o a través de diferentes dones de que cada persona tiene, se mete en los lugares que nadie se quiere meter. O se mete con la gente que nadie se quiere meter. Los rechazados, los que son tenidos por menos, los menospreciados, los que dicen, no, este complicado, ahí qué bueno, ¿no? Un hijo de Dios involucrándose con lo que nadie quiere. Como Jesús que iba y tocaba a los leprosos, ¿no? ¿Cuánta gente hay que necesita ser tocada? ¿No? ¿Cuánta gente está esperando que vos y yo podamos llegar con la luz de Cristo a sus vidas? ¿Y saben qué? Les quiero contar un testimonio que vivimos el año pasado. Hay una zona, dentro del área rural, había una aldea que se llama Caronjera. No la pronuncio bien todavía, no sé cómo está en dialecto. Bueno, Caronjera, vamos a decirle así. Y en esa área yo no sabía, pero nosotros veníamos orando y nunca habíamos entrado. Y teníamos una célula a los pies en la entrada de ese lugar y la célula, no iba ni para atrás ni para adelante. No sé si ya te pasó de tener una célula que no anda. Bueno, capaz ustedes son todos capos, no. Pero bueno, a mí me pasó un montón de veces y bueno, pasó también ahí. No andaba y sentíamos una opresión espiritual, era impresionante, como que era lo que una oposición tremenda. Nosotros orábamos, llegó un momento en que dijimos, bueno, esto acá sí, decía yo siento que estoy perdiendo tiempo porque la gente venía, no venía, ni el anfitrión estaba, esperábamos una hora, eso pasó por varias semanas, arrancó bien, pero después como que se fue, yendo a pique. Y entonces en ese tiempo empezábamos a orar y Dios nos da la estrategia de decir, no, vamos a armar un entrenamiento de evangelismo con las otras células que sí funcionaban bien. Hicimos un entrenamiento muy sencillo, cómo compartir tu testimonio de qué Jesús hizo en tu vida, cómo orar por los enfermos y la presentación del Evangelio de Jesús a través de un dibujo. Muy sencillo,
Bueno, se recoparon todos y entramos en esta zona. Yo no sabía hasta ese momento, pero que en aquella zona vivían los mayores brujos, en ese barrio, vamos a decir, en esa aldea, vivían los mayores brujos de toda la zona. Estaban todos concentrados ahí. Y ahí, bueno, todo comienza a tener sentido. Bueno, por eso costaba tanto todo, ¿no? Y Dios nos permitió entrar y primero hicimos evangelismo, fuimos visitando el típico casa por casa. Bueno, mira cómo puedo orar por vos, compartir el testimonio, compartir sobre Cristo. Y Dios nos fue dando gracia y nos fue conectando con esas personas, con esos mayores brujos que estaban en la zona, y Dios obrando con poder. Realmente fue algo que impresionante como, bueno, Dios obró con libertad en muchos de ellos, y sentíamos como que Dios fue como abrió camino, nos contactó con lo más oscuro para abrirnos camino en la zona, abrir una célula y tener una hora feliz, una escuela bíblica de los días miércoles, que ahora los miércoles seguimos yendo, con 45 niños que están yendo a una célula de adultos. Pero fue el meternos, y la gente nos decía ahí, ninguna iglesia vino acá. No hay iglesias que hayan venido en esta zona. Y era una zona que había que caminar y, bueno, meterse adentro. Y nosotros vimos cómo aún a veces algunos creyentes decían, no, ahí con todos los brujos, no, nosotros no nos vamos. No, ¿dónde está? Ahí lo peor de lo peor, ahí tenemos que estar. Y bueno, así que les quiero decir que Dios nos desafió, y porque le creímos al Señor y fuimos, nos empujó el Señor, y la compasión por lo que estaba pasando en aquella área. Bueno, Dios abrió la puerta y hoy en día está ahí los miércoles. La gente empezó a convertirse, después iban a la iglesia. Es muy hermoso ver los niños. Todos esos niños que están ahí son los hijos de todos estos gente, los brujos y toda esta gente que practica todas esas cosas. Y todos esos niños los domingos a la mañana, todos bañaditos, hermosos, así, con lo mejor que tienen ahí a las 9:30 que tenemos el culto el domingo, ahí presentes. Así que van los miércoles, van los domingos, los adultos, algunos que ya se han convertido, el año pasado por la gracia del Señor se bautizaron, y Dios nos abrió la puerta. Muchos de esos brujos comenzaron, pero hoy en día no están porque se han vuelto a sus prácticas, pero entendimos de parte de Dios que Dios se manifestó con poder en el inicio para poder abrirnos camino y poder trabajar con ellos. Y ¿saben qué? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sí? En cada uno de nosotros donde nos movemos, ¿no? En nuestro trabajo, aún puede ser dentro de nuestras propias familias o dentro de los círculos donde nos movemos, donde hay oscuridad significa que hay ausencia de luz, que es donde Jesús no está. Y nosotros como hijos de Dios, Jesús nos enseñó a orar, que venga tu reino, que venga tu reino. Y donde vos vas, el reino de Dios va con vos. Y donde vos vas, cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por alguien, cuando estamos intercediendo, cuando estamos compartiendo, cuando están viendo nuestra vida que es diferente, estamos trayendo el reino de Dios en los lugares de oscuridad. Y Dios quiere usarnos como iglesia. Dios quiere usarnos, y esto es importante, saber dónde yo estoy parado. Dice la Biblia que fuimos sacados de la oscuridad y trasladados al reino de su amado Hijo. O sea que yo salí, estaba en la oscuridad, en el temor, en la inseguridad, en la condenación, y ahora ¿dónde estoy? En el reino de su amado Hijo. Estoy en la luz de Cristo. Entonces estoy y porto esa luz, y a donde voy, lo voy a llevar. Ahora yo lo tengo que creer, porque el enemigo, ¿saben qué siempre intenta hacer? Es intimidarnos. Cuando nosotros nos metíamos al principio en esta zona, y que para mí era algo nuevo, en toda la cultura animista africana y todo lo que es la brujería y todas esas cosas, el enemigo te quiere intimidar, como que eso, tiene poder, eso. No, sabemos quién tiene poder, es Jesucristo. Y el enemigo nos quiere intimidar con la oscuridad. No, pero eso, no te metas ahí. No sé si alguna vez te sentiste así. Pero ¿sabes qué? Jesús quiere que nos metamos, porque es Él en nosotros.
Es Él viviendo en nosotros el que hace la obra, y Él quiere usar tu vida en la condición en la que estás, en la situación, en el lugar. No importa, Dios, tu parte de tu identidad es ser una luz para el mundo, y Dios quiere seguir haciendo más. Hoy el pastor decía, bueno, si viene más gente, un culto a la mañana, un culto a la tarde. Amén. Amén. ¿Por qué no? Dios, el propósito de Dios es que la iglesia crezca, que la iglesia influencie, que la iglesia se meta. ¿Y por medio de quién lo va a hacer? No me van a decir los pastores. No. Sí, amén los pastores, pero codiar el de al lado, decirle, con vos. Te cargo, vos. Es con vos. Ay, no, pero yo... Mirá, acordate que un fosforito en el medio de la oscuridad marca la diferencia. No te menosprecies. No menosprecies lo que hay de Dios en tu vida, porque el enemigo quiere menoscabar, intimidar y hacer que apagues lo que Dios puso en vos. Pero Él está en nuestras vidas y nos quiere encender con amor y con compasión por los perdidos. Como dice en el primer versículo que leíamos, dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios quiere hacerlo eso a través de tu vida. Y que es importante que lo creamos y que creamos cuál es el rol y la posición en la que Dios nos puso como hijos de Dios. Ahora, para que esto se cumpla, la iglesia tiene que estar enfocada. Como hijos tenemos que estar enfocados de ser la luz del mundo. Y para estar enfocados, yo tengo que entender cuál es la urgencia de Dios. Si yo te pregunto mañana lunes, ¿cómo arranca tu mañana? Todo, seguro toda la lista de cosas para hacer, ¿no? Yo también. Millones. Que trabajo, que trámite, que familia y que los hijos. Yo sé, todos. Pero ¿saben qué? En el corazón de Dios hay una urgencia, y que es la salvación del mundo, que es que la gente escuche que Jesús ya vino y que murió por ellos. Segunda de Corintios 6, 1, 2 nos va a decir, nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban la gracia en vano. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Y les digo que este es el momento propicio de Dios y hoy es el día de salvación. ¿Saben cuándo es el hoy? No está hablando domingo hoy, ya no sé qué día es hoy, 15, no me acuerdo qué día es hoy. Bueno, hoy. Está hablando de que Cristo ascendió a los cielos y está con el Padre y derramó su Espíritu Santo en la iglesia. Hasta que Él vuelva, es hoy la gracia y la salvación. Y estás acá en la iglesia, todos nosotros, porque hubo alguien que en el medio de la urgencia de su día y de la prioridad de las cosas que tenía que hacer, alguien entendió que tenía que orar por vos, dejó lo que estaba haciendo y tal vez oró por vos, tal vez fue y te visitó, te invitó a la iglesia, te discipuló, apartó tiempo para que vos conozcas a Jesús, porque alguien entendió que entre todo lo que yo tengo que hacer, la urgencia de Dios es más importante. Por eso Mateos capítulo 6, versículo 33, que ya lo sabemos de memoria, yo sigo aprendiendo con este versículo. Sigo aprendiendo a vivirlo todos los días. Cuando nos dice, busquen, ¿qué cosa? Primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás, es decir, todas las urgencias de esta vida, las preocupaciones, dice la palabra que hay una promesa, va a ser añadida. Dios se va a encargar. Ahora, Dios quiere que la iglesia, que sus hijos, entiendan la urgencia que está en el corazón de Dios. Que hoy es el día de salvación. Y hoy es el día en que Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida y yo te pido que lo creas. Que lo creas porque quiere usar tu vida. Esto no es para la gente que tiene ministerio, el pastor, el misionero, el líder. No. A vos donde estás, tu luz, lo que Jesús hizo,
ya quiere brillar para otros. Dios quiere tal vez ordenar las prioridades del corazón para que Él sea el primero y para que cada uno de nosotros nos preocupemos por lo que a Dios le preocupa, que es que otros alcancen la salvación que vos tenés, que otros conozcan la paz que vos tenés, que otros conozcan el perdón que vos recibiste, que otros conozcan esa gracia que viene del cielo, que otros también lo conozcan. Pero ¿será que el Señor va a encontrar corazones que entienden la urgencia del Padre? Oh Señor, ven ahora. Oh Padre, derrama tu Espíritu Santo en este lugar. Llama a tus hijos a obedecerte, a tomar la posta de ser una luz para las naciones.